Ahí lo dejamos. A ver, imagina un proceso. Uno que alimenta a casi toda la vida en la Tierra, que genera el oxígeno que estamos respirando ahora mismo y que cada año captura una energía que es como 8 veces todo lo que consume la humanidad. No es ninguna película, es la fotosíntesis. Y hoy vamos a meternos de lleno en ella, basándonos en un artículo enciclopédico muy detallado que hemos estado analizando. La idea es ir mucho más allá de lo que vimos en el cole. Vamos a explorar la maquinaria molecular, sus adaptaciones y, bueno, cómo un pacto de hace miles de millones de años, literalmente, dio forma a nuestro mundo. Bien, vamos a desgranar esto. Y es que es clave empezar por ahí, porque la fotosíntesis no es una sola cosa, es un conjunto de procesos. Por un lado está la que todos conocemos, la que produce oxígeno, la de las plantas, las algas. La de toda la vida, vamos. Y 6. Pero hay otras, mucho más antiguas y, la verdad, bastante más extrañas, que no producen oxígeno. Y la evolución de este proceso, bueno, cambió la química de todo el planeta. Entender esa diferencia es el primer paso. Pues empecemos por la escala, porque las cifras que da el artículo son para marearse. Habla de que captura unos 130 teravatios de energía del Sol. Sí, es una barbaridad. Para que nos hagamos una idea, es como si 8 planetas como el nuestro, con toda nuestra civilización, se enchufaran directamente al Sol. Y además, cada año convierte miles de millones de toneladas de carbono en biomasa. Es una fábrica planetaria. Totalmente. A escala planetaria, sí. En esencia, la fotosíntesis es eso. Convertir la energía de la luz, la del Sol, en energía química. Energía que se guarda en moléculas como los azúcares. Y aquí es donde entra esa distinción que decíamos. La que llamamos fotosíntesis oxigénica es la de las plantas. Usa agua, H2O, para conseguir electrones. Y al romper la molécula de agua, pues libera oxígeno como un subproducto. Y esa idea, la idea de que el oxígeno es un desecho, lo cambia todo. De repente, el aire que nos mantiene vivos es un residuo de un proceso antiquísimo. Es casi como un accidente cósmico, ¿no? Un accidente vital para nosotros, sí, pero un desecho al fin y al cabo. Y antes de que esto existiera, había otra cosa, la fotosíntesis anoxigénica. La usan algunas bacterias. En lugar de agua, usan, pues, otras sustancias. Algunas, por ejemplo, usan sulfuro de hidrógeno, el H2S. El gas que huele a huevos podridos. Ese mismo. Y claro, al romper esa molécula, no liberan oxígeno, sino azufre. Lo increíble es que la aparición de la versión oxigénica, gracias a las cianobacterias, provocó la gran oxidación. De repente la atmósfera se llenó de oxígeno, que era un gas tóxico, corrosivo, para casi toda la vida que existía, pero a la vez permitió que evolucionáramos nosotros. Somos herederos de esa catástrofe. O sea que un simple cambio en la receta a nivel microscópico rediseñó el planeta entero. Vaya. Pues vayamos a esa fábrica, al lugar donde pasa todo. El artículo nos mete dentro de la célula, a los cloroplastos. Y aquí es donde la cosa se pone de verdad increíble. Absolutamente. El cloroplasto es la fábrica. Una sola célula de una hoja puede tener de 10 a 100 de estas minifábricas. Y dentro, la estructura es aún más alucinante. Están los tilacoides. Que son como discos apilados, ¿no? Como si fueran pilas de monedas. Exacto. Esas pilas se llaman grana. Y la membrana de esos discos, ahí. Ahí es donde ocurre el primer acto. Ahí están los pigmentos. El más famoso, la clorofila. El artículo dice algo que a veces se nos olvida. Las plantas son verdes no porque usen la luz verde, sino justo por lo contrario. Porque la reflejan, no les interesa. Es una experta en absorber luz azul y roja. Justo. Pero no está sola. Hay otros, como los carotenos. Los de las zanahorias. Esos. Ayudan a capturar más tipos de luz. Funcionan como una antena parabólica gigante que canaliza toda esa energía a un punto. Y todo esto se puede entender como una línea de producción, en 2 fases. Vale, me gusta la idea de la línea de producción, pero ¿cómo se organiza?
Si la primera fase necesita luz, la fábrica para por la noche. Esa es la pregunta clave. La fábrica tiene dos secciones. La primera son las reacciones dependientes de la luz. Imagínala como la central eléctrica. Solo funciona de día, claro. Su trabajo es coger la energía bruta, los fotones, y convertirla en dos tipos de energía que la fábrica pueda usar. Una es el ATP, que sería como la electricidad general. La moneda energética, ¿qué se suele decir? Eso es. Y la otra es el NADPH, que podemos imaginar como herramientas robóticas especializadas y ya cargadas. Entendido, la central eléctrica diurna. ¿Y cómo genera esa electricidad y esas herramientas? Aquí ocurre el primer milagro. Cuando un fotón golpea la clorofila, excita un electrón, lo lanza hacia arriba. Esa es la chispa. Pero claro, la clorofila tiene que recuperar ese electrón. ¿Y de dónde lo saca? Del agua. Se llama fotólisis del agua. La energía de la luz rompe moléculas de H2O y de ahí saca los electrones, protones Y el oxígeno de desecho. y el oxígeno de cosecho. Esos electrones viajan por una cadena de montaje de proteínas. Pasan por dos grandes complejos, el fotosistema 2 y el fotosistema 1. Se le llama esquema Z. Es solo un mapa de su viaje energético. De acuerdo. O sea, la central eléctrica usa luz para romper agua, libera el oxígeno y carga las baterías, el ATP, y las herramientas, el NADPH. ¿Y la segunda sección? La segunda sección es la cadena de montaje. Las reacciones independientes de la luz. El famoso ciclo de Calvin. Esta sección puede funcionar de día y de noche, pero solo si le llega energía de la central. Mientras tenga ATP y NADPH, funciona. Ocurre en el estroma, el fluido que rodea a los tilacoides. Y aquí entra la enzima más abundante del planeta, una de las más importantes, la rubisco. ¿Rubisco? Con ese nombre parece un droide de Star Wars, la verdad. Pero por lo que dices, es la pieza más importante y a la vez la más torpe de la maquinaria. Es una descripción perfecta. Su trabajo es vital, captura el dióxido de carbono del aire, lo fija. Y a partir de ahí, la cadena de montaje usa la electricidad del ATP y las herramientas del NADPH para convertir ese carbono en azúcares. Una parte de esos azúcares se recicla para que el ciclo siga y otra se convierte en el producto final, glucosa, almidón, celulosa. Fase 1, central eléctrica. Fase 2, cadena de montaje. La analogía funciona así, pero el artículo plantea un problema. ¿Qué pasa en climas cálidos y secos? La planta cierra sus poros, los estomas, para no perder agua, pero entonces no puede entrar CO2. Separa todo. Es un dilema tremendo. Y aquí es donde Rubisco, nuestra enzima estrella, muestra su gran defecto. Con poco CO2 y mucho oxígeno, Rubiaco se confunde. Y en lugar de capturar CO2, captura oxígeno. ¿Un error? Un error catastrófico. Se llama fotorrespiración. No solo no fija carbono, sino que malgasta toda la energía, el ATP y el NADPH, que tanto costó producir. Es como si la cadena de montaje se pusiera a funcionar marcha atrás. Una locura. Un fallo de diseño en la enzima más abundante del mundo. Suena a chapuza evolutiva, la verdad. Es que es un vestigio. Rubisco apareció en un mundo casi sin oxígeno, así que no necesitaba ser selectiva. Pero cuando el oxígeno lo inundó todo, la evolución tuvo que crear soluciones. Y el artículo describe dos que son espectaculares. Las plantas C4, como el maíz o la caña de azúcar. El maíz. O sea que la próxima vez que coma palomitas puedo pensar que es el producto de una solución evolutiva súper ingeniosa para un fallo de diseño. Exactamente. Lo que hacen es separar la captura de CO2 en el espacio. Usan otra enzima, la PEP-carboxilasa, que es una especialista en CO2 y no se lía con el oxígeno. Esta enzima trabaja en las células de fuera. Captura el CO2 y lo convierte en un compuesto de 4 carbonos. Y luego bombea ese compuesto a células más profundas, creando una especie de sala VIP para Rubisco. La inunda de CO2 para que no tenga la tentación de equivocarse. Vaya, un prefiltro para mantener a Rubisco centrada. ¡Qué listo! ¿Y la otra solución? La otra son las plantas CAM. Los cactus, las suculentas, las que viven en desiertos. Ellas los separan en el tiempo. Trabajan de noche. ¿En el turno de noche? Sí, por la noche, que hace más frío, abren sus poros y capturan todo el CO2 que pueden. Lo almacenan como ácido málico.
Y durante el día, con los poros bien cerrados, liberan ese CO2 internamente para que el ciclo de Calvin trabaje con la luz del sol. Es increíble. Fascinante. Una estrategia de almacenamiento nocturno para poder sobrevivir. Y esto me lleva a la eficiencia. El artículo dice que las plantas, en general, tienen una eficiencia de solo un 3,6%. Suena bastante bajo, ¿no? Sobre todo si lo comparas con los paneles solares, que ya superan el 20%. Es cierto, la eficiencia global no es muy alta, pero, y esto es alucinante, a nivel molecular, en esa primera etapa de captar la luz, el proceso roza la perfección, y lo hace gracias a la física cuántica. Habla de un fenómeno que se llama el paseo cuántico. Un momento. Paseo cuántico. Eso ya suena a ciencia ficción pura y dura. Y lo parece. A ver, cuando un fotón golpea un pigmento, la energía se convierte en un excitón. Ese excitón tiene que viajar hasta el centro de reacción. Imagina que tiene que salir de un laberinto. Lo normal sería probar un camino, ver que no es, volver, probar otro, y en ese proceso se pierde energía. Lo que bajaría la eficiencia, claro. Muchísimo. Pero el excitón, por la cuántica, es como si explorara todos los caminos del laberinto a la vez, simultáneamente. Y en el instante en que encuentra la salida, sabe cuál es la ruta perfecta y la toma. O sea, no prueba y error. Elige la mejor ruta al instante. Exacto. La más eficiente. Y así, la eficiencia de ese transporte de energía es de casi el 100%. Es la naturaleza usando las reglas más extrañas del universo para ser perfecta. Este nivel de optimización es tan perfecto que parece diseñado. Y eso nos lleva a la gran pregunta. ¿De dónde salió todo esto? Para entenderlo hay que viajar muy, muy atrás en el tiempo. Casi hasta el origen de la vida. Los primeros fósiles de organismos fotosintéticos tienen unos 3.400 millones de años. Pero el origen de los cloroplastos, de la fábrica dentro de las células de las plantas, es una de las historias más bonitas de la evolución. La teoría endosimbiótica. Lo que postula es que hace más de 1.000 millones de años, una célula eucariota primitiva se tragó a una cianobacteria, que ya sabía hacer la fotosíntesis. Pero en lugar de digerirla, Hicieron un trato. el mejor trato de la historia de la vida. Una simbiosis. La bacteria, protegida dentro, le daba energía a la célula grande, y la célula le daba un hogar y nutrientes. Con el tiempo, esa bacteria se integró tanto que se convirtió en un orgánulo más, el cloroplasto. Y hay pruebas de eso. Abrumadoras. Los cloroplastos tienen su propio ADN, que es circular, como el de las bacterias. Se replican solos dentro de la célula. Aún recuerdan su vida libre. O sea que cada célula de cada hoja de cada árbol lleva dentro los descendientes de una bacteria que fue domesticada hace eones. Es una idea increíble. Y el artículo dice que esto no es solo cosa del pasado, que sigue ocurriendo. Por supuesto, los ejemplos son maravillosos. Los corales, las anémonas, son animales que tienen algas fotosintéticas viviendo en sus tejidos. El coral les da casa y ellas le dan el 90% de su comida. Pero el caso más extremo que cita es el de una babosa marina. Se llama Elysia clorótica. Espera, ¿me estás diciendo que hay una babosa que se hace un trasplante de paneles solares de las algas que come y luego vive del sol? Eso sí que es de ciencia ficción. Es que lo es. Es un animal que funciona con energía solar. Se llama cleptoplastia, el robo de plástidos. La babosa come algas, extrae con cuidado sus cloroplastos y los mete en sus propias células. Y puede vivir meses sin comer, solo tomando el sol. ¡Qué fuerte! Y lo más alucinante es que ha metido genes del alga en su propio ADN para poder mantener esos cloroplastos funcionando. Es una transferencia de genes entre reinos de la vida. Una pasada. Visto así, la fotosíntesis es mucho más que comida para plantas. Es un motor planetario, una fábrica molecular con una eficiencia cuántica que desafía la lógica. Y todo surgió de un pacto antiguo que, de paso, rediseñó nuestra atmósfera y permitió que existiéramos. Exactamente. Y para terminar, el artículo nos deja con una reflexión muy actual. Vuelve a esa enzima, a rubisco, y su error de fijar oxígeno. Este fallo, la fotorrespiración, reduce muchísimo la eficiencia de cultivos como el trigo, la soja o el arroz. Y por eso hay una investigación enorme para intentar modificarla genéticamente, para hacerla más precisa y aumentar la producción de alimentos. Suena a una solución prometedora para un problema gigantesco. Lo es. Pero también plantea una pregunta importante.
con la que podemos quedarnos. Los miles de millones de años de evolución no han conseguido arreglar del todo a Rubisco. Quizás esa imperfección tiene alguna ventaja que no vemos. Y esto nos lleva a la pregunta final. ¿Qué implicaciones, tanto las que queremos como las inesperadas, podría tener el rediseñar un proceso biológico tan fundamental, uno que ha sido optimizado durante eones solo para adaptarlo a nuestras necesidades a corto plazo?